Frecuencia de otras enfermedades. Así mismo. ¿Por Ok. qué? Porque acá existe un grupo de variables que se llaman de confusión. Porque ¿cuántas variables tienen que medir ustedes? Porque eso van a poner en su protocolo. Están las variables que todos van a tener que medir porque existe un objetivo que decía determinar las características sociodemográficas. Todos van a describir edad, sexo. Son variables que se llaman universales. Puede ser que midan raza, procedencia, estado civil, también. Esas son variables que siempre existen en todos los trabajos de investigación. Luego hay un grupo de variables que se llaman principales, que son las que no pueden faltar porque tienen que ver con la pregunta de investigación y con el objetivo principal. Si tu objetivo es determinar la presencia de túnel carpiano, sí o sí, túnel carpiano es una variable principal. Y los tipos de tarea también son variables principales. Pero vos tenés que saber, cuando leíste el tema en el marco teórico, hiciste una revisión, que existen factores que pueden llevar a una confusión. Ejemplo, pueden haber amas de casa que apenas hacen una tarea mínima o una persona que se dedica a escribir cartas. Es lo mínimo de esfuerzo que existe, pero tiene túnel carpiano. ¿Por qué? Porque había sido que tiene hipotiroidismo y es más por el hipotiroidismo que por la tarea la que tiene el túnel carpiano. Por eso también hay que medir esas variables que se llaman de confusión. Esto puede variar según cada trabajo de investigación. Hay veces que existen y a veces que no. Por eso es importante la revisión en el marco teórico para conocer todos los detalles del tema y poder saber si hay o no variables de confusión. Entonces, tenéis que medir, doctora, el hipotiroidismo porque es una de las principales causas. Bien. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces una pregunta que siempre hacen es, ¿cuántas variables tengo que poner? Y las que me dicen mis objetivos, las que los objetivos me dicen. Bien. No se olviden de medir todas las modalidades de la variable cualitativa. Ejemplo, si van a medir color de piel, no vayan a medir solamente si es blanco o negro, porque existe la raza amarilla. Hay 3 colores de piel. O si quieren saber qué grupo de sangre tienen los niños con anemia hemolítica recién nacido, no van a medir solo a ver si es A o si es solo B, porque saben que hay otros 2 grupos más. O sea que siempre que midan una variable, midan todas las posibilidades de esa variable. Esas posibilidades se llaman modalidades. Y también tienen que ser excluyentes entre sí. Cuando miden, por ejemplo, una variable como la frecuencia cardíaca, tienen que estar todas las opciones que pueden haber para la medición de esa variable. No pueden poner entre 100 y 200 y listo. Es un rango muy amplio. Bien, ¿cómo se registran las variables? Las variables, como ustedes habrán visto, espero que hayan mirado el modelo de protocolo que les puse ya 2 veces en la plataforma. Existe un anexo que se llama ficha técnica y ahí está la lista de las variables que ese investigador necesita medir para cumplir con los objetivos. Pero una vez que ya juntó los datos y va a describir y analizar, tiene que traspasar eso a un medio informático. Y un medio informático es una planilla electrónica, un Excel. Excel es una marca. Pero siguiendo esta regla, cada variable tiene que ir en
una columna. Y cada paciente o sujeto en una fila. Y no al revés. Porque después, solo así, vamos a poder usar la software estadístico para poder describir y analizar nuestras variables. ¿Cómo se cargó acá? Acá están los nombres de las variables. El nombre del paciente, el número de fichas es una variable, la edad es una variable, el peso, la talla, la presión media, si tiene o no eclampsia, etc. Son variables que le interesa a este investigador. Y como ven, cada fila es un sujeto diferente. Y esto puede, acá vemos 4, puede ser 100, 200, 3000, lo que sea. Bien, los números de fichas son preferibles a los nombres de los pacientes para poder respetar la confidencialidad o número de celda. Bien, veamos cómo se cargaron las variables en esta planilla. La edad de Juana, 23, de María, 44, de Ana Torres, 32 y de Rosa, 21A. ¿Qué quiere decir A? Aproximado. La edad, años. Puede ser aproximado, puede ser años. Como sea, cuando ustedes tienen una variable, ¿de qué tipo es esta variable? ¿Quali o quanti? Cuantitativo. Cuantitativa. Entonces se tipea en cada celda solo el dato numérico. No tienen que tipear texto. Ya sabemos que la edad se mide en años. Entonces no escriban 23 años, 44 años, porque ya sabemos que se mide en años. Bien, el peso. 56, 62, 70, estos son todos adultos, están en kilos. Entonces, no vayan a mezclar datos numéricos con símbolos de texto. Ya sabemos que se va a medir en kilos. Con respecto a la talla, porque vemos que esta planilla se cargó bastante mal. ¿Qué error están viendo ustedes con respecto a la talla? Al tipeado. La unidad media. La unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida, te parece? En En estas dos primeros. Ese serían metros. Y el otro En metros. Muy bien. Metro y centímetros. Metro y centímetros. ¿Y esto? ¿Qué significa esto? El punto. Sí, el punto, El punto sería un equivalente a la coma, pero el punto se usa en el sistema anglosajón, en Estados Unidos, se usa en Inglaterra para representar a la coma. En nuestro sistema occidental no usamos puntos para los decimales, usamos comas. Entonces tengan cuidado cuando escriben una variable cuantitativa, en este caso continua porque tiene decimales, tienen que usar comas, no puntos. Y el error que cometió acá es medir en centímetros. En vez de escribir 1,60, escribió 160 centímetros. Entonces, también es una manera de medir la talla. Pero hay que respetar la manera en que se va a tipear. Acá se dispuso que sea con comas para los metros y los decimales para los centímetros. Muy bien. Acá tenemos la presión arterial media, está muy bien, se escribió todo en valores numéricos, ya sabemos que es en milímetros de mercurio. Y acá, si la paciente tuvo o no eclampsia. ¿Alguien sabe lo que es eclampsia?
Hipertensión. Presión alta durante el embarazo. Así mismo, y que lleva a convulsiones. ¿Mm? Cuando hay convulsiones se llama eclampsia. Bueno, Juana tuvo eclampsia, María también, Ana no, y Rosa sí. ¿Qué les parece la diferencia entre estas dos primeras y esta última en este tipeado? La ortografía, profe. Así mismo. Esto se escribió en mayúscula y el último se escribió en minúscula. Suena igual, cuando yo digo sí, 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 suena igual. Pero cuando esto es analizado por un software estadístico, la máquina, la PC, no piensa, interpreta como si fueran símbolos diferentes. Entonces, un sí mayúscula no es igual a un sí minúscula. Y lo mismo, un sí sin acento y un sí con acento son diferentes símbolos. Entonces la máquina le va a costar diferenciar y va a poner como que fueran situaciones diferentes. ¿Mm? Cuando acá eclampsia es una variable nominal. Y ahí sí o un no. ¿Mm? Entonces hay que tener cuidado al tipear y codificar las variables. Entonces ustedes van a medir sus variables cual y cuantitativas en un papel y luego van a transcribir a una planilla electrónica. Eso más adelante. Siempre respetando esta regla. Cada columna es una variable y cada fila es un sujeto. No hay que mezclar datos continuos con letras, no mezclar números con texto. Si van a usar abreviaturas, pongan al lado a qué se refieren las abreviaturas. Si van a escribir en mayúscula, todo en mayúscula. Si van a escribir en minúscula, todo en minúscula. No usen puntos, sino comas para los decimales. Y si van a usar códigos, tienen que poner, perdón, un anexo donde estén todos los códigos. Por ejemplo, para designar a las ciudades de origen, Asunción va a ser el código 1, Luque el código 2, Capiatá el código 3, San Lorenzo el código 4, y así tengan cuidado porque pueden complicarse y confundir los códigos. Es mejor escribir en texto. Ok. Ahora les voy a mostrar una planilla electrónica donde se han cargado variables. Esta es una planilla ya donde se han juntado datos de un protocolo de investigación que se refiere a mujeres que tuvieron dengue. El dengue en el embarazo puede ser muy grave. Entonces, vamos a ver cómo se han cargado estos datos. ¿Qué dijimos? Cada columna es para una variable. Variable identificatoria, variable demográfica, edad, procedencia, estado civil, son variables demográficas. Variables clínicas, como el índice de masa corporal. Tenemos variables clínicas, que son presencia o no de fiebre, de cefalea, de mialgia, de rash. Y hay variables laboratoriales, como tiene o no tiene plaquetopenia, tiene o no tiene hemoconcentración. Y existen unas variables que se llaman desenlace, que también era el objetivo de este investigador, describir qué desenlace tuvieron los embarazos de estas mujeres con dengue. Y registró si tuvo o no tuvo aborto, o si tuvo o no tuvo parto prematuro. Como ven, acá existen una serie de variables, las demográficas, las clínicas, las laboratoriales y las variables desenlace. Y ven cómo se tipea.
¿Qué tipo de variable es edad? Cuantitativa, profe. Cuantitativa, está escrita en número, perfecto. ¿Qué tipo de variable es índice de masa corporal? Cuantitativa Cuantitativa también. discreta. Cuantitativa y no es discreta porque tiene decimales. Es continua. A continuación, sí, cierto. Sí, muchas veces nomás la coma medio que ignoramos, redondeamos. Pero acá se escribió como continua. ¿Qué tipo de variable es procedencia? Puede ser nominal, cualitativo. Exacto, cualitativa porque no es número perfecto y es nominal. Nominal significa que no se puede ordenar de menor a mayor. Son diferentes opciones. Estado civil, ¿qué tipo de variable es? Casada, soltera, unión libre. 3 posibilidades hay. Cualitativa, profe. Es una cualitativa nominal también. ¿O le parece que hay orden acá? No, profe. No hay orden acá. No hay uno mayor o menor. Ok. Y tenemos estas variables, si no, que son todas cualitativas nominales. Cuando hay dos opciones, sí y no, se llama también variable dicotómica. Solamente tiene dos opciones. Muy bien. Esta es una planilla que tiene bastantes datos. A ver, llegamos hasta el dato número 402 sujetos. Los últimos valores de ficha nomás no están anotados. O sea que es una planilla muy grande de datos que después vamos a ver con en otra clase cómo se puede describir rápidamente y calcular el promedio de datos para calcular la frecuencia de las procedencias, la frecuencia de los tipos de estado civil, el promedio de índice de masa. Eso se hace rápidamente con un software estadístico como el EpiInfo, etcétera, que vamos a dar en las clases próximas. Pero para poder facilitar eso, tiene que estar bien tipeado. Ese es el mensaje que les estoy dando ahora al mostrarle esta planilla. Esta planilla no forma parte del protocolo, pero ustedes tienen que dejar claro cómo van a registrar esos datos en una futura planilla una vez que empiecen a juntar los datos. Bien, este documento yo les voy a enviar para que tengan de modelo, pero Profe, Sí, perdón, profe, que te interrumpa. Yo soy Keila Antunes, pero sí. quisiera avisarte nomás que en mi casa es demasiado fuerte, llueve y el tiempo está feo, por si se vaya la energía y me llames la lista Bueno, y te pueda contestar. dale, está bien. Gracias, Y profe. bueno, en la otra hoja, porque este documento tiene dos hojas, hay una hoja que se llama variables sin editar. Y esta va a ser la tarea para ustedes. Alguien que no estuvo en la clase de hoy empezó a cargar estos datos. Datos de número de ficha, de la edad, del sexo. Pueden abreviar, no hay problema, ya se entiende, ¿verdad? Del estado civil, la procedencia, si tiene o no tiene diabetes, las presiones arteriales, el nivel de creatinina y cuántas tazas de café toma por día. Para la tarea, me van a identificar con color cuáles son las celdas mal tipeadas. Una manera fácil y rápida de identificar es usar esta herramienta que tiene Excel, que se llama ordenar y filtrar. Por ejemplo, parece que
Estado civil está bien, soltero, soltera, casado, casada, suena diferente y son estados civiles similares. ¿Qué pasa si yo hago clic dentro de mi planilla? Hago clic luego en la hoja de inicio donde dice ordenar. Y existe esta opción que se llama orden personalizado. Se abre esta ventanita y yo le pido a Excel que me ordene por sexo, perdón, por estado civil, toda mi planilla, siguiendo el orden alfabético de la A a la Z. Y luego le doy aceptar. ¿Qué me hizo Excel? Ordenó toda la planilla en base a esta variable, respetando los valores que estaban al lado. ¿Y qué encontró? Que el que cargó estos datos escribió un estado civil que se llama casada, otro estado civil que se llama casado, incluso uno casado, escribió soltera y soltero, y esos son errores que se deben corregir, porque el estado civil es casado, casado y soltero, soltera, es lo mismo. Entonces no pueden poner como si fueran 4 opciones diferentes. El estado civil tiene en este caso solamente 2 opciones. ¿Se Profe, entendió? entonces lo que está mal vamos a marcar con colores, ¿verdad? Van a corregir y marcar en color lo corregido. Ah, ya. ¿Qué les parece con respecto al sexo? Pueden mirar uno a uno si quieren, pero usen estas herramientas. No sé si ya conocían. En la hoja de inicio, a la derecha dice ordenar y filtrar. Clic en orden personalizado y les pide que se ordene por sexo en este caso. Y que salieron F, arriba, acá aparece un error. Todos los mask y acá hay otro error. ¿Cuál es el error en esta celda? Está en mayúscula. Está en mayúscula y tiene un punto. Es masculino también, pero la máquina al momento de analizar más adelante va a interpretar como si fuera un sexo diferente. Bueno, parece que el que llenó esta planilla no estuvo en la clase, porque en la procedencia parece que pudo haber también cometido errores. Y no sé si ya salta a la vista los errores que cometió con Asunción. El acento. Un acento ya cambia. O escriban todo sin acento o todo con acento, pero que sea uniforme. ¿Y qué hizo con Capiatá? El acento no. El acento también. También tiene problemas de acento esta persona. ¿Qué pasó con Fernando de la Mora? La abreviatura está mal. Está mal, está haciendo abreviaturas diferentes. ¿Ven ustedes cómo usando esta herramienta de ordenar pueden identificar fácilmente dónde hay errores? Desde luego, las columnas A y B no tienen errores porque son números generales, ¿verdad? Pero en el tipeo de las variables está mal. ¿Y por qué esta variable está mal cargada? ¿Quién de ustedes toma la presión arterial? Yo, profe. Bueno, ¿qué es 120? Acá está. Es sistólica. Presión ¿Y qué es 90? Presión diastólica. ¿Y qué dijimos? Cada variable es una columna.
Entonces, ¿cómo hay que Pusieron registrar la todos arteria? juntos. Aparte tiene que estar la sistólica y aparte la diastólica. Exacto. Porque Ah, si no, no podemos analizar con una barra de por medio. ¿Mm? Bueno, ¿y en creatinina qué problema tuvieron? La coma los puntos. y el punto. Claro. ¿Y con las tazas de café? ¿Qué ¿Qué? tipo de variable es? ¿Sí te gusta? Numérica. Cuantitativa. Numérica, cuantitativa es. ¿Mm? ¿Y cuál es el Profe, error? Si no toma o no toma. hay que poner 0 entonces. Pero Cero. Cero. Bueno, yo les voy a enviar, porque acá ya está feo también el tiempo, voy a pasarles la lista de este documento. ¿Eh? Entonces ustedes van a identificar los errores, van a corregir y me van a resaltar en un color, por ejemplo. ¿Eh? Lo que han corregido resaltan en un color. El objetivo de esta tarea es que aprendan a cómo tipear las variables. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Profe, Sí, discúlpame. Entonces, corregimos lo que está mal y lo que está, o lo que está mal le pintamos, poniendo el ordenar y como sea, filtrar. doctora, como sea. Podés identificarlo más sin corregir. ¿Eh? Porque Bueno, si no, esto hay que tipear todito de nuevo todas las expresiones. Va a ser un trabajo muy grande. ¿Eh? Pero identifíquenme y aprendan a usar esta herramienta. ¿Conocían? No, profe, yo no No, conozco. profe. A la pucha, eso se da en el colegio. Bueno, pero no importa, estamos aprendiendo todos. Bien, con esta no hay nada que corregir, queda como modelo y vamos a usar en las próximas clases para hacer lo que se llama la estadística descriptiva. ¿Eh? Vamos a usar en otras clases, cuando hagamos el análisis de datos. Bien, voy Profe. Sí, Permiso. ¿Te puedo consultar sobre mi tema? Si es que yo puedo cambiar. Soy Sara Costa. claro que podés cambiar. Profe, había alguien que habló así sobre la ansiedad, pero yo voy a cambiar nomás. ¿Te puedo leer mi pregunta de investigación, profe? Sí, como no, voy a cancelar este. Prende tu cámara. ¿Y cuál es tu tema ahora? Bueno, mi tema era cuál es el riesgo de POC con el uso de cigarrillo electrónico. Y yo Cierto, me ahora acuerdo. puse, sí, y viste que yo dije que me va a complicar demasiado el tema que me salió que iba a ser analítico, entonces yo tenía que hacer entre los sanos y los que tenían, entonces me confundí todo, profe. Entonces dije, voy a hacer, mi pregunta nueva es, ¿cuál es la frecuencia del consumo de vape, pop o cigarrillos por ansiedad en alumnos de medicina de la Facultad Privada del Este? ¿Está correcto, profe? Si Sí. cambio así. ¿Cuál es el Y de- consumo de esos electrónicos Sí. en alumnos con De- ansiedad? no, Ok. no por Tienen que ser ansiedad. ansiosos. Tienen que ser ansiosos y ser alumnos, y en ello vas a saber si fuman o no fuman electrónicos. Sí. Y después yo ya cambié todo también, mi objetivo Bueno, general, todo está eso ya bien. cambié. Sí, que Está eso bien. me quería preguntarte si podía Sí, cambiar. claro que podés cambiar, pero va a tener que hacer de vuelta otra introducción, que Sí, vaya con ya el hice todo tema. también. Ah, qué bien, estás Sí. practicando mucho vos. Bueno, Alexis, Profe. ¿cuál era tu tema? Yo también justamente quería hablar sobre eso. Viste que yo era que elegí cáncer de colon, pero ahora Sí, cambié a pancreatitis aguda y quería saber si sí. ya está ese tema, si alguien ya tiene o no. Había un tema de pancreatitis que escribió alguien, no me acuerdo, que era frecuencia de pancreatitis. ¿Vos qué querés enfocar de la pancreatitis? Y yo estaba pensando hacer prevalencia de la pancreatitis en el Hospital Militar Central, por ejemplo. No, ese ya está, ¿no eras vos luego? Sí, probablemente yo. Vos que no sabés lo que escribiste, Vico. No, o sea, yo ahora que hice cáncer de colon primero. Ah, y sí, cáncer de ahora colon. No, sí. no. Ya hay alguien con pancreatitis. Si está acá presente, que hable.
Pero doctor, pancreatitínico es muy amplio. ¿Por qué en vez de hacer frecuencia, no sé, complicaciones, por ejemplo? También, ¿verdad? Entonces podría enfocar a eso. Claro, porque tu compañero quiere hacer con qué frecuencia aparece. Y vos podrías hacer sobre las complicaciones. ¿Eh? Ok, perfecto. Está espectacular. ¿Cuáles Gracias, serían doctor. tus variables en ese caso? Decime un poco, ¿qué variable vas a medir? ¿Cuáles Y son por las ejemplo, universales? la variable que podemos, o sea, sería de, por Decime, ejemplo, cualitativa o cuantitativa, o, no, ¿cuáles son los nombres de esas variables que vas a tener que medir? ¿Cuáles son las universales que todos van a tener? y por ejemplo, tengo que medir, o sea, la alimentación del paciente y eso, sí. Universal, doctor. ¿Cómo se le define a una población, a una muestra de sujetos? ¿Cómo se le identifica? A través de sus datos demográficos. ¿Cuáles son los datos Edad, demográficos? sexo. Edad, sexo, doctor. Esos son variables universales que no vas a poder dejar de medir. ¿Y tus variables principales cuáles serían si vos querés medir las complicaciones de la pancreatitis? Bueno, Me, apagó su me- cámara. me confundo un poco, pero tengo que pensar bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la pancreatitis? Esas son las variables que no podés dejar de medir. ¿Cuáles son? ¿Vos conoces? Profe, Por y eso, la pancreatitis, por ejemplo, te puede producir ascitis, una complicación. ascitis, peritonitis, Sí. abscesos pancreáticos, sepsis, insuficiencia renal. Por eso vos tenés que leer un libro de patología médica. ¿Eh? Todavía ustedes no dieron enfermedades, pero baja, ya que está estimulado leer un libro de patología. Todos deberían leer, aunque sea Wikipedia, y poner ahí complicaciones de la pancreatitis. Y esa lista de complicaciones son tus variables principales. ¿Mm? Y al lado de cada variable principal vas a poner qué tipo de variable es sepsis. Cualitativa, ¿hay o no hay? Insuficiencia renal, cualitativa, ¿hay o no hay? ¿Mm? Ok, Porque tienen que ir completando su protocolo. Esta vez van a agregar las variables. ¿Mm? Bueno, voy a pasar la lista porque todo el mundo está desesperando porque entró una nube en el cielo. Profe, Sí. la semana que viene, o sea, el viernes que viene, nosotros rendimos. Va a ser en nuestro horario normal presencial, ¿verdad? En la facultad. Sí. ¿Por qué presencial? Pregunto por eso. ¿Va a ser examen virtual? ¿O qué? Eh, Tengo entendido que los virtuales se hacen en la facultad, online, por decir. ¿Mm? No sé todavía si va a ser en impreso o en computadora, ¿eh? Pero van a ser preguntas así generales como la que estamos haciendo ahora. ¿Mm? Todo lo que practicamos en todas estas clases. Entiendo, Y entonces vas a avisar todo, durante la sí, voy a semana. ponerme de acuerdo con la profesora Laura. ¿Mm? Y les Bueno, voy a pues avisar. gracias. Bueno, voy a llamar la lista entonces. Voy a proyectar. Ok, ¿se ve ya la lista de asistencia? sí, profe. Bueno, Chucarro, Presente, profe. Acosta, Presente, profe. Añasco, Presente, profe. Antunes, Presente, profe.
Pedro Pablo, Presente, profe. Permiso, profe, tengo algo que consultar. bueno, Yo creo que ya hice, o sea, que yo ya hice ya mi variable sí, en he base al visto, ejemplo que subiste. sí, ¿Será que te puedo mostrar después de que llame la lista? claro. Matías, Presente. Lorena, estén atentos, por favor. Ya saben que me voy por abecedario. Tamara, Presente. Carlos, Presente. Mercedes, Presente. Jesús, Presente. Nidia, Magalí, Presente, profe. Diana, Presente. Jorge, Presente. Ana, Presente, doctor. Iván. Profe Iván Chena escribió en el chat. Ah, ¿qué escribió? Anda su micrófono, profe. ¿Y su cámara? Después le vamos a ver la cara. Osvaldo, Presente, profe. Nicolás, Laura, Bianca, Santiago, Evelyn, Angélica, profe. estén ya preparados con las manos sobre el micrófono. Angélica, Jazmín, Presente, profesor. Juan Alberto, Presente, doctor. Ulises, Presente, doctor. Sol, Presente, profe. Liz, Presente. ella, Presente. Sol, Presente. Santiago, Jorge, Presente. Sofía, Presente. Milena, Presente. Giovanna, Presente. Bárbara, Presente. Luciano, Presente. Dana, Presente. Sergio, Isidora, Presente. Carlos, Presente. Nidia, Presente, profe. Luz, Presente. Alexis, Presente, profe, presente. Matías, Presente. Yaniva, Presente, profe. Blas, Presente. María Lorena Presente, profe. y Celaya. Profe Samuel Presente. Rojas escribió en el chat. ¿Quién? Samuel Rojas. Profesor presente, profesor. Vos sos Rojas. Celaya, soy profesor. A ver un poquitito. Ahora están conectados 41, menos yo 40. Y supuestamente ustedes son 50. Y hay 1, 2, 3, 4, Profe, a mí me 5. llamaste Laura. Laura soy. 5 ausentes nomás. ¿Eh? 5 ausentes nomás hay. Profe, ¿vos me escuchás? Sí, que Laura sos vos. Sí, Laura García.
Es que vine acá en la estación de servicio un ratito a conectarme porque yo enseguida tengo que rendir entrega de anatomía. Bueno, entonces hay más fantasma todavía. Profe, lo que pasa es que la mayoría se desconecta porque tienen examen dentro de un rato. Bueno, suerte. ¿Quién iba a Profe, hablar y conmigo? me pusiste presente, Laura Ya soy. está Laura. Gracias, profe. Alexis, ¿me quería hablar? No, profe, prendí nomás mi cámara para que vea que Ah, estoy. bueno, gracias Yo era por el que te mostrar quería la mostrar, cara. profe, mi variable. Pedro Pablo, ¿vas a Sí, proyectar? sí. Proyecta. Ahí podés ver, profe, ¿verdad? Se ve muy bien. Estas serían las variables. Como que tengo Estoy dos. leyendo desde arriba ya, porque recordate que la lista de variables está en los objetivos. Sí, ¿Mm? Por ejemplo, en tu objetivo número 1 ya veo 3 variables: edad, procedencia, estado civil. sí. En tu segundo objetivo específico hay otra variable: diabetes, Y vulvovaginitis. vulvovaginitis El y control control metabólico. metabólico, que quiere decir la glicemia, ¿verdad? Ahí Sí. hay 3 variables. Entonces vos tenés por lo menos 6. Y a ver tu lista de variables: edad, procedencia, estado civil, embarazo. Embarazo no está en tu objetivo, pero está Están los bien. criterios de inclusión, no sé si igual puedo. Ah, sí, entonces sí, está en tu lista de inclusión. Ok, glicemia con C. ¿Eh? Ah, perdón. No, perdón. Ok, ok. Ahí está muy bien tu lista de variables. Ahora de esas, ¿cuáles son cuantitativas? Cuantitativa sería la edad y solo la edad. ¿Y la glicemia qué es? Ahí la glicemia, sí, la glicemia de edad. Esas son cuantitativas. Muy bien. Está bien. Así está muy bien tu variable. Yo quiero que miren el trabajo de Pedro Pablo. Está bien tipeado, es prolijo. Solamente que yo te diría que objetivo le ponga también en negrita y centrado, porque es un subtítulo que es importante. Bueno, profe. Eso, ahora está más. Ahí no, ahora. Ahora sí. Y Ahora. tiene que ser siempre bien ordenado para que sea agradable de leer. Bueno, y en población de estudio, dice bien, mujeres mayores de 18 años portadoras. Eso. Muy bien. Y periodo 2022, periodo significa un intervalo de tiempo. Es en el año nomás 2022. Ah, sí, me refería justamente O a eso. querés poner 2022-2023. Ya. Eso queda Ahí mejor. Muy bien. Está Genial. todo entonces. Gracias, profe. Bueno, así va a ser Dejo la de tarea. compartir. Dale, Ya. gracias, profe. Chao. Bueno, nos vemos en el examen entonces. ¿Y el examen, la modalidad, usted no va a avisar o cómo sería? Sí, se les va a avisar mañana mismo. De cualquier manera no va a cambiar lo que se va a preguntar. Ok, doctor. Muchísimas ¿Qué gracias. es objetivo? ¿Qué es población? ¿Cómo se define la población? ¿Qué tipo de variable es tal o cual? Etcétera. Todo lo que dimos hasta ahora. Y los diseños. Profe, ese Excel para la tarea ya compartiste en la plataforma, No, ¿verdad? todavía no. Ahora voy a levantar. Ahora. Gracias, profe. Bueno, Nos vemos en la Bueno, próxima chao. clase.
Chao.